Hoy es miércoles 15 de febrero. Saludos, hermanos. Continuamos el estudio de la lección número 7 a uno de estos mis hermanos pequeños. Y el versículo para memorizar dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Padre, que aprendamos de tu palabra, de estas historias, a ver cómo estos hombres reaccionaron y cuál es la evaluación tuya en el final de las vidas de estos hombres. Que aprendamos de tu palabra diariamente en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, Zaqueo. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Esto acontece faltando una semana para la celebración de la Pascua judía. Ellos, dice aquí, la historia de la conversión de Zaqueo. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Jesús quién fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bien, Zaqueo era judío, Abraham era judío. Entonces, vemos aquí que nos dice que Jesús había cruzado por Jericó. Hay una frontera entre Jericó y Jerusalén que hay una distancia de 27 kilómetros en línea recta. Y Jesús, al cruzar la frontera, se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era judío. Abraham era judío, por eso dice que era hijo de Abraham. Al final, el versículo 9, el Señor. Él había escuchado los sermones de Juan el Bautista meses atrás y su corazón sentía un deseo de cambiar. Y él dice que procuraba ver a Jesús, un principal, un jefe de los publicanos, en un lenguaje llano, era una persona a quien el Imperio Romano, que era el invasor de Judea, le había dicho: el cruce de las personas por aquí, la frontera, debe pagar un impuesto, vamos a decir, de $1, o mejor dicho, de $10. Pues el publicano le ponía $15 y se ganaba el 50%, y a veces le ponía un $20 para ganarse el 100%. Con una comisión así, cualquiera se hace rico. Así era que los publicanos cobraban los impuestos, duplicaban los impuestos y había que pagarlos. Y eso enriqueció a esa mafia que tenía Zaqueo, de un grupo de colectores de impuestos que él dirigía para que cobraran los impuestos y él ganarse el novicial. Y se hizo rico pronto, pero el recolector de impuestos no podía asistir a la sinagoga, porque era una persona odiada por los judíos,
porque era un siervo romano, siendo judío, un invasor, un imperio invasor. Y en esa condición, Zaqueo no podía irse al templo ni podía ir a una sinagoga. Era expulsado. Pero él quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Dice bien claro que procuró, o sea, diligenció, buscó por todos los medios ver a Jesús. Y era pequeño, no podía ver, los judíos eran de estatura mediana alta, pues Zaqueo era pequeño de estatura. Pero él quería ver a Jesús. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Con un traje de lino, un traje nuevo, de seda, mejor dicho, de seda, él se trepa a un árbol de higo sicómoro. Higo sicómoro. Y cuando sube allí, sabe que el versículo 5 dice, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, en el griego dice mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba, porque Dios busca lo que tienen interés de verle, de buscarle, de encontrarle. Y Jesús miró hacia arriba, donde estaba trepado este perverso recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Y él le dice, date prisa. Un hombre perfumado, un hombre vestido con ropas de gala, se subió a un árbol porque no le importó el precio que pagó de su ropa con tal de ver a Jesús. Y Jesús lo miró hacia arriba y dijo, mira, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo me pose o me hospede en tu casa. Esta es la única vez en la Biblia que Jesús se invita a sí mismo. La única vez. Y fue con un pecador llamado Zaqueo. Pero cuando Jesús se hospeda en la casa de Zaqueo, imagínense toda la comida, la opulencia que había ahí, el oro que había ahí, el lujo que había ahí. Pero Jesús no estaba interesado ni en el lujo ni en la opulencia. Estaba interesado en salvar a Zaqueo. ¿Y cuál era el pecado de Zaqueo? La codicia. La codicia, lo que pasa con el mundo actual, la codicia. Y dice que Zaqueo, puesto en pie, él se paró de su asiento y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy, en el griego dice, doy decididamente a los pobres. Porque mucho de ese dinero que él había colectado era de los pobres, muchos de ellos. Y si en algo he engañado, lo devuelvo 4 veces, o sea, cuadruplicado. Número 5, el libro de Números, capítulo 5, y el versículo 6, dice, Números, el capítulo 5, 6 y 7, dice, confesarán su pecado y confesarán su ofensa y añadirán 1/5 sobre ello y lo darán a aquel contra quien pecaron. O sea, 1/5 representa un 20%. Si tú engañaste para reparar el daño, tienes que dar lo que robaste más el 20% del valor del engaño. ¿Qué hizo el Zaqueo? No dio un 20, no, dio un 400%, porque cuadruplicó el daño que había hecho en reparación a los ofensores, a los ofendidos, que eran los pobres. Él cumplió con creces la ley de Dios que exigía devolver un 20% de lo robado. Él devolvió un 400%, dando a entender con eso lo que Jesús luego apreció, diciendo, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo llegó la salvación? Dejando entrar a Jesús en su casa. Y cuando dejamos entrar a Jesús a nuestras casas, entonces grandes cambios hay en nuestras vidas, porque el pecado y Jesús no pueden coexistir juntos. O se va uno o se va el otro. Y nos dice el libro El deseado de todas las gentes. Dice el deseado de todas las gentes. La página 509. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Si usted dice que está arrepentido, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento.
Si no, no es genuino. Como pasó con Zaqueo. Un arrepentimiento genuino. Devolvió con creces lo que había robado. Y agrega aquí, la justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Atención ahora. En sus negocios, el cristiano ha de representar delante del mundo la manera en que nuestro Señor dirigiría las empresas comerciales. En toda transacción ha de dejar manifiesto que Dios es su maestro. Ha de escribirse santidad al Señor en el diario y el libro mayor, en escrituras, recibos y letras de cambio. El cristiano tiene que ser limpio en todas sus transacciones comerciales y no evadir impuestos. Y agrega, los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto, dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Si hemos perjudicado a otros en cualquier transacción comercial injusta, si nos hemos extralimitado en el comercio o defraudado a algún hombre, aún dentro del marco de la ley, deberíamos confesar nuestro agravio y hacer restitución en la medida de lo posible. Es justo que devolvamos no solamente lo que hemos tomado, sino todo lo que se habría ganado con ello si se lo hubiese usado correcta y sabiamente durante el tiempo que haya estado en nuestro poder. Hermanos, esa es la triste realidad, que muchos nos valemos de la profesión cristiana para hacer daño y ser deshonestos. Zaqueo es una evidencia de lo que un hombre puede hacer cuando tiene deseo de cambiar. Dos ricos, el joven rico y Zaqueo. Uno amó las riquezas y perdió la riqueza y la vida eterna. El otro amó la riqueza, pero temía a Jesús, buscó a Jesús y lo encontró. Y cuando encontró a Jesús, manifestó su arrepentimiento diciendo, devolveré con creces lo que he robado. Y dijo entonces Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Zaqueo no solamente dejó entrar a Jesús a su casa, sino también en su corazón. La sierva de Dios en el libro En los lugares celestiales dice, el fundamento de nuestra esperanza es en Cristo, es el hecho de que nos reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de restauración y redención. Porque somos pecadores, tenemos ánimo para reclamarlo como nuestro Salvador. Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que yerran en forma tal que manifiesten que no necesitamos de redención. No delatemos, condenemos, destruyamos como si nosotros fuéramos perfectos. La obra de Cristo es reparar, curar, restaurar. Dios es amor en sí mismo, en su misma esencia. Él no da a Satanás ocasión de triunfo para presentarlo a peor apariencia o por exponer nuestras debilidades a nuestros enemigos. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Los que más yerran, los más pecaminosos que no fueron pasados por alto, como en el caso de Zaqueo. Sus labores estaban siempre dedicadas especialmente a aquellos que más necesitaban la salvación que él había venido a ofrecer. He leído del libro En los lugares celestiales, página 293 de la Pluma Inspirada. Hermano, hermana, amigo y amiga, ¿cuál es tu reacción frente al dinero y Jesús? ¿Cuánto tú le devuelves a él? ¿Un 5, un 8, un 9? Ladrón, si devuelves el 10 y te acuerdas del pobre y ofrenda al Señor, tu casa estará llena de sus beneficios
porque Dios ama al dador alegre. Hemos terminado por hoy, hermanos y amigos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Mañana jueves estudiaremos sobre Job, un hombre multimillonario que lo perdió todo y la reacción que tuvo ante la pérdida. Lo sabremos mañana, si Dios lo permite. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal de YouTube.